¿Se ve, Sí, doctora? sí, se ve, doctora. Gracias, gracias, que estaba lidiando con eso en este break. Gracias. Ahora sí. Ya mientras van prendiendo la cámara y van conectándose los compañeros, vamos a hablar sobre las desventajas del sistema escrito. Les decía que una de las características, presente módulo es sobre las características y los principios del nuevo Código Procesal Civil. Les hablaba sobre el sistema escriturado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las desventajas del sistema escrito? Y por lo cual hemos pasado al sistema oral y por audiencia. Bueno, todos creo que conocemos algún tema, algún escrito de Eduardo Couture. Este autor es uruguayo, aunque tiene ese apellido, ¿no? Que no dice que fuera de otro lugar, ¿no? Él es uruguayo. Entonces, el primero de los 10 mandamientos del abogado, que lo hemos visto, ¿no? En la universidad, nos exhorta a estudiar y nos señala sabiamente que el derecho se transforma constantemente, ¿no? Eso lo hemos aprendido en diferentes... Ay, perdón. Quiero quitarle esto. Ya. No solo, si no cumplimos con ese mandato, no solo seremos cada día un poco menos abogados, sino que estaremos faltando a nuestra misión de resolver los conflictos de una sociedad y aproximarla así al ideal. Se estaría perdiendo, ¿no?, lo elemental. Esto no solo a nosotros como abogados o estudiantes del derecho. El mismo derecho, la misma ciencia del derecho es cambiante. Un docente decía que es como un río, el agua del río que va avanzando, ¿no es cierto? Nunca es el mismo lugar, ni la misma agua, cambia constantemente. Lo mismo el derecho, la ciencia del derecho, lo mismo como abogado, también. Por eso es que tenemos que estar constantemente estudiando, viendo la doctrina, la jurisprudencia. En materia constitucional lo vemos de una manera más drástica, se puede decir, ¿no? Cuando estudiamos los precedentes, cuando estudiamos el principio de favorabilidad, ahí sí se nota mucho el cambio y lo que tenemos que estar cada día constantemente estudiando, viendo la doctrina, la jurisprudencia. Ahora, ¿qué nos manda la Constitución Política del Estado? La nueva Constitución Política del Estado nos señala sobre, y el Código Procesal Constitucional, sobre las sentencias vinculantes. Entonces, todos los que trabajan en lo que es en el órgano judicial, lo que es público, y los abogados también tienen que estar al día, ¿cierto? Porque no vamos a presentar un memorial con una sentencia que ya no está vigente, ¿no es cierto? Por ello de los precedentes. Entonces también aquí se ve lo que es el procesal constitucional también. Entonces cada día tenemos que estar al día. En esto de los precedentes, por ejemplo, en materia laboral habrán visto, ¿no es cierto?, las sentencias constitucionales que van modulando. Hay la sentencia, las iniciales, y se van modulando conforme van avanzando, y a veces modulan para atrás a una sentencia de muchos años, vuelven, como en materia laboral, ¿no es cierto? Lo mismo también en materia civil. Entonces, tenemos que estar al día con este nuevo, la ley 439, en este diplomado del nuevo Código Procesal Civil, que vamos a ver cosas nuevas que no había antes en el antiguo Código Procesal Civil. Si no adaptamos el derecho a los cambios sociales, este irá perdiendo poco a poco su efectividad. Eso es precisamente lo que está sucediendo actualmente con el proceso civil, lo que les decía, ¿no?, sobre las audiencias virtuales, por ejemplo. Ahí cobra su máximo esplendor, porque tenemos que estar siempre al día, ¿no?, lo que está avanzando en
no ha avanzado acorde con las exigencias de nuestros tiempos. Nuestros tribunales se han quedado congelados, ¿no? Años atrás. La justicia civil es lenta, decía, ¿no? Como una tortuga. Bueno, aquí en la diapositiva nos habla una semejanza a una tortuga, la burocracia, que tanto daño hace, ¿no? La burocracia. Los escritos lo dominaban todo, ¿no? Pasaban de mano a mano, dormían, decía, está durmiendo como expediente, ¿no han escuchado ese dicho, ¿no? En los memes que mandan ahí en los grupos de abogados, ¿no? El proceso se desarrolla en fases preclusivas, distantes unas de otras, en donde cualquier excepción dilataba, era dilatoria. ¿Qué les puedo comentar? Antes, por ejemplo, no sé si después vamos a conversar con ustedes, decían que un proceso civil tardaba 8 años, imagínense, 8, 9, 10 años. Tardaba un proceso ordinario, ¿no? Estoy hablando de un ordinario, en concluir. Inclusive, ¿qué le puedo decir? Había abogados especialistas en hacer incidentes, ¿se imaginan? Abogados especialistas en hacer incidentes. Usted lo contrataba, quieres hacer, dilatar un proceso, contrata a tal abogado. Estaban en esa área, ¿no? De dilatar los procesos. Ingresaban un memorial, incidente. Y eso lo vemos en la jurisprudencia, por eso que les estoy comentando un poquito de lo que es el Código Procesal Constitucional también, ¿no? La jurisprudencia. En la materia de incidentes, eso ha ido avanzando, que ahora ya no es posible incidentar por incidentar. Un memorial de incidente, ¿qué es lo que decía en el memorial el abogado? Decía, quiero que, en el petitorio estoy hablando, ¿no? Decía, en el petitorio, se solicita, se anule obrado hasta el vicio más antiguo. Escuchen, no le decía cuál era el vicio, hasta el vicio más antiguo que lo anule todo. ¿No se imaginan? Ahora eso ha cambiado. Ahora con el nuevo Código Procesal Civil, en lo que es incidente, señala que existe la preclusión, ¿no? Si no incidentaste en el momento, en la fase en que se encontraba ese acto nulo, entonces ya precluye el derecho. Entonces, ese otro dato que se le voy a ir adelantando del nuevo Código Procesal Civil. Entonces, existe la preclusión en los incidentes. ¿Ya? Entonces, es por eso que la justicia era lenta, en el antiguo código era más. Ahora, el proceso es por audiencia, ¿no? Hay una fase escriturada, le decía que la presentación de la demanda, la contestación dentro de un proceso ordinario, le estoy hablando, ¿no? Porque los otros son un poquito más rápidos. Por ejemplo, el monitoreo ejecutivo entra a la demanda y sale con una sentencia, ya sale con la sentencia. Es como eran los procesos coactivos antes, entonces es mucho más rápido. Si no planteaban excepciones, se declara ejecutoriado y se pasa a la fase de ejecución. Es más rápido, más violento el proceso ejecutivo, ¿no es cierto? En cambio, el ordinario se recibe el traslado después de la citación, que recibe el traslado y hay que esperar que conteste la parte. Una vez que se traba la relación procesal, se concluye esta parte. En caso de que no exista rebeldía, se llama ya a la siguiente fase, que es la fase de la audiencia preliminar. ¿El proceso puede concluir en una sola audiencia? Puede. Si no existen mayores pruebas, si existe un allanamiento, se dicta sentencia en la misma audiencia. Claro que existen casos más complicados, cuando hay reconvención, cuando hay mayores pruebas en las que se tienen que recibir testigos, peritos, inspección judicial, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a llevar más audiencias hasta llegar a la complementaria donde se va a dictar la sentencia. Entonces vemos que hay más interacción, es más rápido, en teoría, ¿no? En teoría es más rápido, pero antes podían plantear un incidente en cualquier estado del proceso, no se daba fin, inclusive ya estaba la sentencia dictada, se iba en apelación y seguían presentando los incidentes. Increíble, llegaba a casación y seguían los incidentes. Entonces ahora ya esa fase es un poco menos,
menor que el antiguo Código Procesal Civil. Al inicio les decía, no sé si prestaron atención, que el nuevo Código Procesal Civil entró en la Gaceta Judicial el año 2013, pero recién entró en vigencia plena el año 2016. ¿Por qué creen que pasó ello? No estaba listo, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, para que poder poner en práctica una nueva ley, tiene que integrar muchas cosas en juego. Por ejemplo, para una audiencia oral, no estaban listos los juzgados para una audiencia oral. Los que llevan ya procesos y han ido a una audiencia civil, han entrado al despacho del juez. La audiencia se lleva a cabo en el despacho del juez, no como en materia penal. Han visto que tenemos varios compañeros que llevan materia penal, han sido abogados o han trabajado en el Ministerio Público, tienen un salón de audiencia. Han visto en televisión, ¿no? Alguna audiencia, tienen un salón de audiencia en materia penal. En materia civil no estaba listo. No estábamos listos para la ley 439 que se nos venía. Fue aprobada, ingresada a Gaceta, inclusive no se llamó a ningún juez para preguntarle, ¿está bien esto que estamos haciendo? No, directo pasó y sin mirarla, sin haber hecho una revisión, se puede decir, entró en vigencia anticipada del año 2013 y hubiera entrado en vigencia plena si hubieran ya tenido el mobiliario. ¿Qué nos trae de nuevo la ley 439? La conciliación previa. Antes no existía la conciliación. ¿Saben cómo era la conciliación? Antes se lo voy a resumir en una frase. Entramos a la audiencia y se llamaba a las partes como era escriturado, en un decreto. Se llama a las partes a una audiencia antes de ir a dictar sentencia. Era eso, y por escrito, en un decreto. Y luego llegaba el día, se instalaba la audiencia, las partes ni iban, y si iban, el juez les decía, ¿quieren conciliar? No, no queremos, ya, chao, afuera. Eso era una audiencia de conciliación. No existía técnica, no existía diálogo, y bueno, también por las recargadas funciones y la mora procesal que hay en los juzgados, ¿no? Pero no se cumplía con ello. Entonces, ¿por qué lo tenemos en el Código Procesal Civil? Y vamos a ver lo que es la Constitución Política del Estado. Ya la Constitución Política del Estado nos habla de la cultura de la paz. Lo tenemos en la Ley 025 y ya incluido en la 439. Y está como uno de los principios que vamos a estudiar, que es la conciliación. Entonces, ¿quién nos está mandando que se incluya la conciliación previa? La Constitución, ¿no? La Carta Magna, Ley de Leyes. La cultura de paz. Ya nos está hablando de este principio importante que no lo teníamos. Entonces, esta es otra razón por la que no entró en vigencia plena el año 2013 este nuevo Código Procesal Civil. No existía, no había ítem para los conciliadores. No había. Entonces íbamos a iniciar y no habían conciliadores. Entonces fue gracias a la cooperación alemana, perdón, suiza, la cooperación suiza, que ya se fueron habilitando los ítems porque dio un aporte cuantioso para que se dé inicio. No había oficina para los conciliadores. No había funcionario. ¿Quién iba a citar? ¿Quién iba a notificar? Sí, esa fue la gran razón. Y entonces dicen que sobre la marcha se fueron haciendo las cosas. No tuvieron nunca auxiliar ni oficial. Tuvieron que usar el auxiliar y el oficial de los juzgados. Por esta razón, ¿saben cuál era la idea? Y ya existía hasta un edificio, se estaba buscando la cooperación para hacer un lugar solo para los conciliadores, que estén separados, como debió haber sido desde un principio. Pero toda vez que no existía
se puede decir, el aporte económico para que ellos puedan estar de forma independiente, sino que están al lado de los juzgados, ¿no? Por esta razón. Ahora bien, vamos a ver más adelante los principios de conciliación y ellos necesitan un lugar especial, no es un juzgado, no tienen un escritorio, tienen una mesa redonda, por ejemplo, de ellos realizan las reuniones para conciliar. Entonces necesitaban un lugar. Otra cosa de los importantes cambios fue la citación. Ahora para citar se utiliza una cámara y con esta cámara ellos sacan foto al lugar donde están, a la ubicación, el domicilio del demandado, ¿no es cierto? Y esto, aunque no lo crean, evitó miles de incidentes. Miles de incidentes. ¿Saben qué? Antes uno llegaba a despacho en el ejercicio del cargo del juez y ¿qué es lo que pasaba? Habría un expediente, incidente. Decía, ¿sabe qué? El oficial de diligencia no fue a mi domicilio. Lo hizo de escritorio. No sabe ni el color de mi casa, no sabe, no ha ido, no se ha presentado. Eso era muy habitual, muy habitual. Decían que se habían equivocado, no. Y ahora, como sacan la foto del domicilio, ponen un testigo, lo colocan al expediente, entonces ya no hay como diga, mi casa era azul, ahí está la foto, la casa era roja, a cuadro, con portón de madera, qué sé yo. Y también el croquis, ¿no es cierto? Ahora ingresa una demanda y tiene que adjuntar el croquis. Entonces, otro cambio que hubo en el nuevo Código Procesal Civil. Pero entonces existía, entonces falta de un POA para que puedan hacer estos cambios, estas compras. Entonces ahí va lo económico, ¿no es cierto? Porque una cámara no tenían los oficiales de diligencia, ¿no? Y aún cuando empezó, no la tenían, sacaban de sus celulares, se prestaban hasta creo que le decían a las partes o a los abogados, saque de su celular, me la pasa, o sea, fue tremendo, ¿no? Pero de ahí ya fueron habilitando a cada juzgado, ahora cada juzgado tiene su cámara propia. Otro de las limitantes, el internet, ¿cierto? Para sacar las direcciones, GPS, todo necesitaban internet. De a poco fueron dotando a los juzgados de internet para que puedan tener las páginas o hacer el NUREC, el llano, para trabajar con esta nueva forma puede llamarse con mayor, lo que es virtual, ¿no? El uso de la tecnología, ¿no? Para lo que es los juzgados. Y ahora se viene lo que es el proceso, el expediente virtual, ¿no? Que han escuchado que se va a habilitar ya en unos años más. Entonces ya se viene eso, que el expediente tiene que ser virtual, que los abogados puedan subir al sistema, puedan ver su expediente y ahí lo que se plantea es que tengan un escáner, ¿no es cierto?, para poder escanear y que sea más rápido. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Piden un informe, por ejemplo, les piden a los pobres secretarios que les digan el estado de los expedientes. Son más de 1000 expedientes en un juzgado. Tienen que ir, ¿saben cómo tienen que ir? Expediente por expediente y colocar. ¿Te imaginan eso? Si ya lo tienen en sistema y tienen que volver a hacerlo, y he visto que a veces cierran juzgados para hacer unos informes y los informes que hacen los secretarios es trimestral, semestral y anual, ¿no? A fin de año. ¿Les ha pasado que han ido a un juzgado y cerrado por informe? Pues eso es lo que pasa. Y ahora con la tecnología no se puede creer que pueda pasar esto si todo es virtual, si cada demanda se sube por sistema. Ustedes van a ingresar su demanda nueva y el sorteo es inmediato. Ingresas tu demanda, te imprimen la carátula y ya sabes a qué juzgado te está tocando, porque el sorteo es inmediato. Y todo eso debería cargar a cada juzgado y no hacerlo manual como se lo está haciendo. O sea, es increíble que todavía siga siendo manual y que algunos juzgados no están subiendo el sistema. También pasa. Y peor en provincia, ¿no? Que se les corta el internet, no tienen nada en provincia, están desprovistos, ¿no? Desprotegidos de todo ello. Ahora, solo las palabras y el contacto personal no permitirán aprender la verdad a lo añadido. La escritura producirá el olvido en las almas. Es lo que ya señalaban los filósofos, ¿no?
Por eso es muy importante lo que es la oralidad. El proceso civil es por audiencia. Les decía que el proceso civil, nuestro código, la ley 439, ha tomado de varios lugares, no de un solo lugar, como dice, del Código Civil de Uruguay, ha tomado alguna fase, y otra ha tomado del Código Italiano también, del Iberoamericano, del Código Modelo, y entonces ahí se ha tomado lo que es civil por audiencia. En este proceso le asegura un papel, ¿qué se puede decir? Primero la parte escriturada, donde se hace la demanda, la contestación, y luego ya por audiencia. En materia, por ejemplo, en los monitorios, si no existen incidentes, si no existen excepciones ejecutorias, y directo pasa a la fase de ejecución, ya lo que todos conocen, ¿no? La fase de la subasta y remate, ya para recobrar la obligación en un proceso ejecutivo. En esta parte, perdón, también se ven otros cambios. Antes eran 3 audiencias. ¿Y cómo esperaban los abogados la tercera audiencia? Increíble. Les voy a hablar un poquito de ello. Lo van a ver ya en los procesos monitorios más adelante. Pero cómo era antes, les puedo contar un poquito. Ustedes iban afuera de un juzgado y veían unas 10 personas afuera. Le llamaban los buitres de cuello blanco. ¿Por qué? Porque antes se remataban las casas o inmuebles o vehículos a precio, en un lenguaje ya más común, ¿no? A precio de gallina muerta. Decían, ¿por qué? Porque se remataban en base catastral. ¿Han visto cuál es el monto catastral? Es el mínimo, ¿no? Cuando uno va a inscribir su casita o algo que ha comprado, va y lo inscribe y le sale ahí un monto, ¿no? El precio catastral. Y a veces uno antes no se hacía eso, no ahora, ¿no? Se veía que ellos ponían la minuta, el precio más bajo, ¿no es cierto? Ahora ya está prohibido, ¿no? Ahora los notarios no pueden permitir que se esté vulnerando, ¿no? El derecho de las personas poniendo estos montos, ¿ya? Pero se veía que había mucha gente detrás de los remates. Entonces antes habían 3 audiencias y en la última audiencia se rebajaba hasta el 50%. Ahora no, ahora son 2 audiencias y ya la rebaja un monto mínimo, ¿no es cierto? Entonces se ha dejado ya de vulnerar, y esto gracias a una sentencia constitucional en la cual ya no se permite que sean sobre la base del monto catastral. Y eso también lo vemos en la ley 439, que tiene que ser un perito en el área, ¿no es cierto? El que tiene que tasar el monto. Ese monto es en el precio que es comercial. Entonces, sobre esa base se realizan estas audiencias. No sé si es que ya han podido llevar alguna de ellas, adelantando un poquito lo que vamos a ver más adelante. Otra de las ventajas del proceso civil por audiencia es que brinda una mayor publicidad del proceso, ¿no? Ya no está escondido detrás de, ¿qué se puede decir? Detrás del expediente. Brinda mayor publicidad. En países de vocación democrática la justicia no puede ser secreta. Han visto cómo en materia penal, ¿no es cierto? Pueden sacar en la prensa, ¿no? Escrita, en la prensa, en la televisión, entre otros. Ahora ya hay canales virtuales, digitales, hasta por Facebook, ya están con sus celulares transmitiendo las audiencias, ¿no es cierto? Por el contrario, debe someterse, dice, al escrutinio de la opinión pública para garantizar que el juez tomará su decisión libre de presiones e intereses propios o ajenos. No basta que la publicidad exista en cuanto al juez y las partes, sino que debe extenderse a una parte del pueblo para que pueda presenciar el proceso. El proceso por audiencia en el derecho comparado, les decía que no es algo que se haya inventado, ¿no? Sino que ya vemos que ha sido tomado de la jurisprudencia de derecho comparado. El Código Procesal Civil Tipo para Iberoamérica ha servido de fuente, dice, inspiradora de las reformas de esta región. Ya que se inspira en avanzadas instituciones procesales, ha generalizado el proceso civil por audiencia y el establecimiento de una audiencia preliminar con
múltiples funciones. Lo vemos en el artículo 366 del Código Procesal Civil, que tiene fases, ¿no? La primera fase, en la cual se debe ratificar la demanda, se debe ratificar la contestación, o si existe reconvención, la reconvención. Y la segunda fase, la conciliación. Ya los procesos ordinarios tienen una conciliación previa, que es con los conciliadores, pero dentro del proceso también hay conciliación. Y vean ustedes que es tan importante que si no se lleva a cabo, esto es nulidad. Tiene que llevarse a cabo la audiencia y que conste en el acta que el juez llamó a conciliar. Si no, es una causal de nulidad. Por eso es muy importante la conciliación. Y ustedes dirán, ¿por qué si ya hay conciliación previa? Otra vez. Y eso en cualquier parte del proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la parte lo pide, el juez tiene que llamar a una conciliación. Está en la Constitución Política del Estado, por tanto es de aplicación inmediata. Así lo demanda la Constitución y se debe cumplir. No es una facultad, es un deber del juez llamar a conciliación. Entonces, el código modelo se elaboró a partir de la idea matriz de una audiencia preliminar cuya finalidad puede resumirse, según sus propios redactores, en una función conciliadora, ¿ve? Porque les decía, es una obligación llamar a la audiencia de conciliación. Así está realizado el Código Procesal Civil con esa audiencia, con esa misión de la conciliación. Es por esto que es obligatorio que las partes estén presentes en la audiencia preliminar. Es obligatorio. Y a veces algunos abogados mandan un poder diciendo, no, ya di poder. No, señores, la audiencia, el espíritu de la ley es que estén las partes. ¿Para qué? Para que puedan conciliar. Así, señores. Esa fue la inspiración del por qué. De esa forma lo han escrito, de esa forma lo han hecho los redactores, ¿no? Que es una copia del proceso por audiencias en el derecho del proceso matriz, el Código Iberoamericano, de la audiencia preliminar. Tiene que estar las partes. Si no va a estar presente, tiene que señalar cuál es el motivo de su inasistencia y tiene que estar probado, tiene que estar probado con alguna causal, puede ser enfermedad, qué sé yo, que está detenido en Palmasola, que está en otro país, qué sé yo, tiene que decir el abogado por qué se está personando con un abogado, con poder o con otra persona, una tercera persona, mediante el poder. Y por esta razón, porque el juez debe llamar a conciliar. Si no están las partes, ¿con quiénes van a conciliar? Y con un apoderado no es lo mismo, no se llega a una conciliación, porque no saben esa inmediación que debe haber entre las partes. Se llega más a una conciliación cuando están las dos partes presentes. Eso es elemental para estos casos. ¿Ya? Vemos los países, ¿no?, que tienen ya este sistema: España, Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Se ha incorporado esta audiencia, les decía que Bolivia es de los últimos países que se ha incorporado, ¿no? La finalidad de la audiencia preliminar se propugna del Código Modelo, se resume en su función conciliadora, saneadora, ordenadora, de cara al diligenciamiento de la prueba. Saneadora porque en esta parte el juez tiene la obligación de revisar el expediente. Les decía que en caso de los incidentes ya no tiene, el abogado puede equivocarse, pueden haber visto algo, pero el juez tiene la obligación de revisar hasta ese momento si se citaron a todas las partes. Si existe el litisconsorcio, ¿saben qué es litisconsorcio, no es cierto? Cuando hay otra parte que debe ser llamada, que tiene que estar presente. Por ejemplo, si se está demandando la nulidad de un contrato, son varias personas los que han firmado ese contrato, son varias partes, y solo a uno estamos llamando, va a haber una nulidad, ¿no es cierto? El juez tiene que prever eso. No puede avanzar si no se ha llamado a todos los integrantes. Litis consorte pasivo, tenemos activo, a veces son varios los que tienen que demandar y solo demanda uno. Entonces el juez tiene que estar atento, tiene que leer, revisar. A veces se le va a los abogados también, ¿no? Y por eso que se llama sumisión saneadora. Ahí puede sanear el proceso.
ordenadora, ¿no? Pone orden y da cara al diligenciamiento también de la prueba, lo que se viene más adelante. Entonces, la audiencia preliminar es la más importante de todo el proceso, es la más importante, donde el juez tiene que estar con el principio de inmediación, está en contacto con las partes, con los abogados, están presentes. Entonces, no es lo mismo escribir, no leer, que escuchar las partes. No es lo mismo. Otra forma de apreciar el derecho, más elemental. En los Estados Unidos, esto yo creo que ustedes lo han visto en las películas sobre abogados, cómo se inician estos procesos, porque allá es netamente, el proceso es oral, ¿no es cierto? Y vemos en las películas tengo una pregunta. Javier ha levantado la mano. Sí. Doctora, creo que la diapositiva está demasiado maximizada que no podemos leer por completo el texto. No sé si soy yo nomás. Sí, la tienen en sistema. La voy a bajar un poquito. Ya, gracias. La voy a bajar, pero también lo tienen, todo esto lo tienen en el sistema. ¿Ya? A ver, la voy a bajar un poquito mejor. A ver. Ahí lo pueden ver, Javier. O muy pequeña ya. Ahí se ve, doctora, bien. Ya, lo dejo ahí entonces. Vamos a poner esto. Otra cosita, doctora, ya que me entré de intruso. Sí, pueden tomar la palabra, pueden preguntar, pueden hacer aportaciones también. Sí, si no me equivoco, no está grabando la clase, doctora. A ver. Dejar de compartir. Cuando estábamos en el descanso vi que se cortó la grabación. Ahora sí. Listo, gracias, doctor. Va a disculpar, lo que pasa es que para poner la diapositiva no se podía sin ello. Ay, ¿qué vamos a hacer? No hay problema, está bien. Sí, pero esta parte es introducción, Sí, ¿ya? Esta parte que estamos viendo es introducción, y la diapositiva ya la tienen, está en el material. En sistema. Sí, doctor, pueden gracias. repasarla, y quiero que sepan una cosa. Antes, por ejemplo, decían la palabra alumno. ¿Qué significa? Sin luz. Y el profesor, veían en los dibujos, era como alguien que venía y prendía la luz, y el alumno alumbraba, ¿no? Y ahora estamos hablando de los tiempos de los filósofos, ¿no? Sócrates, Platón. Y ahora ya con todo lo que tenemos, la tecnología, en un segundo sabemos la noticia de todo el mundo, ¿no es cierto? A través de nuestro celular, lo tenemos en la palma de la mano. Entonces, ahora ya no es esa palabra alumno, ahora son estudiantes. Y el docente ya no es más el profesor, ahora el docente es facilitador, que yo les voy a dar algunos conocimientos, y también me puedo equivocar. Ustedes también pueden traer, hablar, preguntar. Esa es nuestra misión, reconducir, porque estamos a veces como caballos cocheros, ¿no? Así, mirando adelante, y no vemos otras cosas que tenemos a nuestro lado. Eso es importante, y lo vemos también en los juzgadores. Ustedes me van a dar la razón, porque van a comentar alguna anécdota, ¿no es cierto?, que les ha pasado, que algunos jueces también están así, ¿no? Necesitan abrir así a lo que es la tecnología, a lo que es ¿qué se puede llamar? Todo lo que estudiamos, todo, por eso se llama facilitador. Existen libros, jurisprudencia. Estamos viendo hace un momentito cómo es en Estados Unidos, cómo es en Argentina, cómo es en Brasil. Por ejemplo, en Brasil, ya hasta en materia laboral, es oral, en materia laboral. En Chile, el día viernes, nuestra segunda clase, vamos a ver un video sobre materia laboral, de cómo introducen la prueba. De eso se va a tratar el foro también, vamos a prestar atención. Es muy importante, muy interesante lo que vamos a ver. Entonces, tenemos que estar siempre al día, la novedad. Va a haber clases en que me van a decir, ¿sabe qué, doctora? Yo leí esto en Italia, que es así, o en otro país. Entonces, son cosas que uno desconoce, la verdad, que
estamos adelantados en la tecnología. Por ejemplo, en Japón ya están habilitando al juez robot, ¿se imagina? Ya da infracciones de tránsito, ya existe. Entonces, no podemos estar con una venda en los ojos, tenemos que abrirnos a la tecnología. Y entonces, mi persona como facilitadora les va a dar todas las herramientas. Les he subido ahí a la plataforma sobre el proceso monitorio en el código modelo iberoamericano. Ustedes pueden investigar más cosas, ¿no? Pero yo les voy a dar lo que es mínimo, lo que necesitan ustedes para este módulo, ¿no? Les abro las puertas al conocimiento. A ver, les decía que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos visto por las películas, qué sé yo, ahora con la tecnología, el celular, podemos ver audiencias, ¿no es cierto? ¿Cómo es en Estados Unidos? Existen los jueces ciudadanos. ¿Saben qué hacen los abogados allá? Son expertos en mediación y conciliación. Las empresas, las grandes empresas, no van a los juzgados, no van a las audiencias, terminan sus pleitos con un abogado especialista en mediación. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Porque cuando va un juez ciudadano, no saben en qué va a terminar la sentencia. No hay algo como en matemática, 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Es algo que no se tiene la certeza de cómo va a terminar. Porque el juez ciudadano puede ser cualquiera, puede ser alguien que trabaja en una pizza, de todos los géneros de trabajo, ¿no? Que uno que sea, qué sé yo, que trabaje en una gran empresa, como alguien que trabaja en una pizzería. Y cada uno tiene su concepto de lo que es moral, de lo que es la justicia, muy diferente, muy diferente. Pueden vivir en una misma cuadra, pero tienen diferente forma de interpretar. Lo mismo pasa con los jueces, con los abogados, interpretan de diferente forma. Tú les das un problema y te dan miles de respuestas. Por eso que esta ciencia no es como las matemáticas, no es nada exacto. Bueno, en Estados Unidos se llaman los pleading, que son proposiciones en forma lógica y legal de los hechos que constituyen la causa de la demanda del actor. Es como la demanda, pero primero se la presentan al juez y las partes se reúnen antes de iniciar un proceso. Se reúnen para ver si tienen suficientes elementos para ir a un juicio. Les sale muy caro, oneroso a las empresas irse a un juicio. Prefieren concluir con una conciliación. Aunque no lo crean, lo mismo pasa aquí en Bolivia. Ustedes saben que existe la ley 708 sobre conciliación y arbitraje, ¿no es cierto? Las grandes empresas no se van al juicio ordinario. Si están en derecho comercial, han pasado esa materia y el profesor les dijo, vayan a buscar un expediente, les apuesto que no han encontrado mucho. ¿Por qué? Por esa razón, que no se van al ordinario a un juzgado. ¿Se van a dónde? Ponen la cláusula de arbitraje y se van en Santa Cruz se llama CAINCO, ¿no? A estos centros de conciliación y arbitraje que hay en todo el país. Ahí se van los procesos y ahí es donde se van la mayoría de los procesos comerciales, sobre marcas, sobre patentes, sobre ejercicio del marketing, el ilegal, ¿no? Del comercio, etcétera, etcétera, se van ahí, a lo que es el arbitraje, con un árbitro. ¿Por qué? Por los plazos. Antes era desmesuradamente, ¿qué le puedo decir? De 8 o 10 años que tarda un proceso ordinario, era muy triste, ¿no? Porque la justicia que llega tarde ya no es justicia, ¿no es cierto? Entonces, seguimos, ¿no? Lo que es en Estados Unidos, siendo su propósito el de definir los puntos de disputa y de informar a las partes acerca de lo que deben estar preparados a afrontar en el proceso. No todos iniciaban un proceso, podía terminar en esa parte inicial. Había una audiencia previa, van a disculpar mi inglés, es pretrial hearing, no sé si estará bien pronunciado, ¿ya? En una reunión formal, en un caso entre las dos partes y el juez o un magistrado, en los casos civiles vamos a hablar, las partes utilizan la oportunidad de reunirse con el juez para aclarar las cuestiones legales
y otros asuntos que pueden ser manejados antes del juicio. Muestra la tendencia actual de los jueces para responder a los movimientos y la capacidad de concluir el caso sin tener que llegar a un juicio. Si el juez considera que hay motivos suficientes para continuar con el caso, por lo general determina qué tipo de juicio se va a llevar y la fecha del juicio. Si alguno ven esas series de abogados que ahora están muy de moda, van a ver estos puntos que les estoy señalando, y eso es en el derecho comparado en Estados Unidos, que tiene algo de parecido solamente en lo que es la audiencia oral, ¿no? A lo que es Bolivia. Pero si alguno ha visto lo que es el derecho anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra tienen esta clase de derecho. Y el otro que es el iberoamericano, ¿es cierto? Ahí está España, Bolivia, tienen algo más parecido. Ahora creo que va para atrás. Ahí, Alemania, van a disculpar. Por su parte, Alemania tiene otra forma, ¿no? Se inicia con la presentación de la demanda, que contiene una narración de los hechos, el fundamento legal y la pretensión, semejante al de Bolivia, ¿no? Ahí hay una comparación. Además, en ella se proponen medios de prueba de las alegaciones fácticas. Las principales pruebas documentales en poder del demandante se anexan al escrito de la demanda, se indica la existencia de otros documentos relevantes y se identifican los posibles testigos. La contestación de la demanda sigue en líneas generales este mismo patrón. A diferencia de nuestro sistema en el proceso alemán, el juez es el que tiene la responsabilidad de recabar la prueba. Miren, aquí hay una diferencia muy interesante, muy importante, que no existe en Bolivia. Es el que tiene la responsabilidad de recabar la prueba y verificar los hechos. Cuando se tiene conocimiento del caso, cuando el juez ya tiene conocimiento del caso, fija fecha para una audiencia, recién de que ha visto lo que es la prueba. En esta se discute con las partes, con sus abogados, sobre la posibilidad de llegar a una conciliación. Si el caso permanece contencioso, existen pruebas testimoniales, el juez determina la secuencia en la que estas van a ser señaladas. Jesús Renato tiene la palabra, tiene la mano levantada. Gracias, doctora. Sí, creo que eso también hay diferencias de criterio también en los juzgadores, ¿verdad? Porque me ha tocado en algunos juzgados civiles en los que se solicita oficios para ciertas instituciones y no tienen reparo, ordenan que por secretaría se elabore oficios, ya sea para tránsito, catastro u otras instituciones. Pero hay otros jueces que dicen que no, que ellos no hacen actos investigativos y que bajo el artículo 24 de la Constitución nosotros podemos pedir que estamos legitimados, pero chocamos contra algunas instituciones, nos piden copias legalizadas para la pretensión. Entonces ahí se dilata un poco el proceso, a diferencia de otros jueces que directamente nos dan curso a los oficios que se solicite y se puede pedir más rápido. Ya no necesitamos adjuntar la copia legalizada, simplemente copias simples que prepara la secretaria, ¿no? Bueno, es un poco de la diferencia de criterios que tienen algunos juzgadores. Sí, eso lo vamos a ver el día viernes, vamos a discutir sobre esta forma. Es interesante, por ejemplo, me ha tocado presentar, llevar una demanda de Sucre, por ejemplo, y uno de los jueces se le pide, ¿no?, un oficio para la notaría, qué sé yo, para alguna institución pública, y te dice, usted puede ir y recabarlo directamente de tal oficina. Así han respondido. Y se le explica al juez, ya haciendo una reposición, se le explica que no es posible recabarlo porque estos pedidos son personalísimos. Solamente la parte que los ha suscrito puede recabarlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pedirlo y en su caso pues se tendrá que plantear la reposición bajo alternativa de apelación.
señalando cuáles son los principios. Es por eso muy importante, gracias por la pregunta, porque es muy importante para la tarea que se les ha encomendado, que es realizar un memorial. Vamos a hacer un pedido de estos, les sirve ese pedido, y usar los principios. Vamos a usar los principios en este memorial, que vamos a hacer un pedido, por ejemplo, de una prueba que queremos incorporar, y vamos a fundamentar el memorial. Tenemos que fundamentarlo para hacerle conocer por qué razón estamos pidiendo esa prueba. La estamos pidiendo porque es personalísimo. No podemos ir a una notaría si no somos parte del documento, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los principales, que a veces no se dan cuenta, o no sé si será por el motivo de la recarga. ¿Tiene la palabra doctor Franklin Gutiérrez? Bueno, yo recuerdo que cuando se pedía con orden judicial, esto era a partir del gobierno de Carlos Mesa. Sí. Carlos Mesa sacó un decreto supremo en sentido de que toda la administración pública tenía la obligación de otorgar información a pedido directo del interesado, sin necesidad de orden judicial. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser válido con referencia a los notarios, por ejemplo, ¿no? Los notarios son, bueno, funcionarios públicos, otros dicen que no, bueno, de todas maneras se basaban en esa disposición que a la fecha no ha sido derogada. Entonces, y si está vigente el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, si uno tiene interés legítimo en obtener una información que le es útil para cualquier actividad que pudiese desarrollar, deberían otorgarle, ¿no?, la petición, otorgarle si tiene interés legítimo, ¿no? Y no estar dando vueltas. Por la administración pública a veces se confunden. En tránsito, por ejemplo, uno pide informe, no le quieren dar, hasta revocatoria plantean, llegan a jerárquico, entonces va distorsionando ese derecho a petición, ¿no? Sí, le respondo a la pregunta. Ustedes saben que cada vez que sale una ley nueva, a veces no leemos las transitorias, ¿no es cierto?, que están al final de las leyes. Entonces, en las transitorias, ¿qué dice? Que todo lo que no esté sobre lo que está señalado se abroga, ¿no? Lo que está en contrario, perdón, algo contrario a la nueva ley se abroga. Por ejemplo, ahora para los notarios tienen la nueva ley del Código Notarial, ¿no es cierto? Tiene su procedimiento notarial, tiene su reglamento, tiene la ley y el reglamento, los notarios. Y los notarios están en sus artículos, se lo voy a leer la siguiente clase. Tienen ellos, no pueden dar a otra persona que no sea suscribiente, por eso lo que le comentaba, a simple pedido de parte no puede. La parte suscribiente sí, si yo suscribí el contrato y voy, me tiene que extender el notario, me tiene que extender un segundo traslado, ¿no? Miren, a veces pedimos oficio al juez para el notario, y el notario nos niega, le niega al juez y le dice, no podemos dar copia legalizada según el artículo tanto del reglamento de la ley notarial, porque ellos tienen esa prohibición, no pueden dar copias legalizadas los notarios, pueden dar segundo traslado, que es como un testimonio de la matriz, pero no copias legalizadas, están prohibidos por ley. Entonces ahí va la respuesta al compañero. Donde no esté normado se puede pedir directamente, pero por ejemplo los notarios tienen esa norma. Todas las instituciones administrativas se basan en la ley, en el derecho administrativo, ¿no? Tienen también su reglamento, tienen su ley para hacer los pedidos. Se les niega, tienen el recurso el revocatorio y el recurso jerárquico. Y ahora, ¿qué vamos a ver en el nuevo Código Procesal Civil? Los procesos voluntarios. Entonces, ya no hay, las órdenes judiciales ya no existen, ya. Si les llega un juez una orden judicial, se las va a rechazar porque no está normado
por ley, está ya abrogado por el nuevo Código Procesal Civil, en el cual solamente ya nos señala cuáles son los procedimientos, los diferentes procesos, ordinario, monitorio, extraordinario, los voluntarios y otros procesos especiales como el concurso de acreedores, que los vamos a ver después, más adelante. ¿Ya? Eso para responder. Por ejemplo, si queremos pedir, qué sé yo, una prueba para un banco, por ejemplo, que ir y recabarlo directamente. Hay alguna prueba que sí, ¿no? Que se debe recabar directamente, pero no toda. Y eso tenemos que explicarle al juez si es que no ha entendido nuestra petición. Otra cosa muy importante, cuando hacemos nuestra demanda, les subí al sistema cómo elaborar una demanda. A veces ponemos una petición importante en los otros sí, y a veces los jueces no leen esos otros sí, porque no están en lo importante. Entonces, eso tenemos que ver en la técnica de redacción, ya lo vamos a ver más adelante, cómo redactar ese memorial. También lo vamos a ver un poquito, vamos a entrar de a poquito para que no nos cansemos el día de hoy. Vamos a ver así a grandes rasgos. Tengo otra pregunta. ¿Se está escuchando bien? Creo que el internet está bajando. Un poquito entrecortado nomás, doctora. Ya. Sí, perdón, vamos a ver eso. ¿Puede tomar la palabra Oscar Canedo? ¿Quería tomar la palabra o ya sé? Sí, quería complementar el tema de la legitimidad o la legitimación para las solicitudes. Usted comentaba lo de los notarios. Exactamente, ¿no? La ley notarial con su reglamento establece la obligatoriedad de ser suscribiente o participante del acto que se solicita, sin necesidad de un trámite ante un juez para que disponga, ¿no? Pero hay un tema más fundamental, usted lo tocó. El notario extiende un solo testimonio de cualquier situación o circunstancia de un acto jurídico, ¿no? Y ese testimonio se lo lleva el titular de ese testimonio, el que firma o ejerce ese derecho. Entonces el notario ya no puede emitir una copia legalizada de ese testimonio porque en sus archivos no lleva o no se deja ese testimonio. Lo que tiene que suceder es lo que usted dijo, el segundo traslado, pero no es porque están impedidos por ley, sino porque el original se lo lleva el que tramitó la acción notarial al momento de ejercer esa acción, ¿no? Y queda en archivo notarial los antecedentes o los protocolos. Por eso es que los notarios nos dicen tramite un segundo traslado. Lo que sí ellos están impedidos por ley es extender, incluso a los jueces se los rechazan, es extender una copia legalizada de los archivos notariales, de los documentos que están dentro de los archivos notariales. Entonces, para que se haga una investigación de una falsedad de alguna situación, van las autoridades y los peritos correspondientes a los archivos notariales. ¿Por qué? Porque es un documento celoso hoy para los notarios y para la justicia boliviana, de que el notario debe precautelar y cuidar esos documentos. Era ese comentario. Está bien, se me adelantó, doctor, de una forma excelente lo ha expuesto. Eso lo vamos a ver más adelante y más que todo en las diligencias cautelares. Vamos a ver cómo hace las partes para proponer su prueba, por ejemplo, en las diligencias preliminares de reconocimiento de firma, cuando asiste el llamado, el emplazado en un reconocimiento de firma y dice, desconozco esa firma en el documento. O más adelante en las diligencias cautelares también cuando pedimos alguno de estos casos. También en la siguiente clase vamos a ver un poquito de lo que es el derecho notarial. La materia civil y el procesal civil es transversal. Vamos a ver cómo está relacionado con los diferentes códigos cuando hacemos cada pedido, cada solicitud al juez. Por ejemplo, estaban hablando hace un minuto, me trajeron a la mente, sobre el código de tránsito, cuando piden un informe a la unidad operativa de tránsito. Entonces, les decía yo al inicio,
dirán, hay tanta doctrina, tanto esto, pero es muy importante porque sin ello no podemos presentar un memorial pidiendo, por ejemplo, la prueba, que es tan importante porque tenemos la razón, pero si no tenemos las pruebas, ¿cómo vamos a llegar a una sentencia favorable para nuestro cliente? ¿Cómo vamos a llegar si no tenemos la prueba? Necesitamos la prueba. Y entonces este es un principio fundamental porque con ello también hablamos de un derecho, del debido proceso. La prueba es importante. Sin ello no podemos llegar a esa sentencia, tan ansiada sentencia. También se llega a una sentencia de imposible cumplimiento. Eso lo vamos a ver también más adelante en el siguiente módulo de las diligencias cautelares. Si como abogado no pedimos una diligencia cautelar, ¿cómo vamos a hacer cumplir la sentencia cuando ya esté dictada? Lo mismo pasa en estos principios que vamos a usarlo, van a ser nuestra herramienta de trabajo estos principios, tienen que usarlos para todos sus memoriales. Entonces yo quiero que vean cómo era antes, cómo es ahora y por qué algunos jueces están con ese chip del antiguo código. Se van a dar cuenta ustedes, están con un chip del antiguo código, ya no con el nuevo. Entonces tenemos que estar en el nuevo código. Les puedo decir, por ejemplo, para que despierten un poquito porque ya se están durmiendo. Por ejemplo, las lagunas. Ustedes saben que cuando hay un código nuevo existen lagunas. Está cero, no está normado. No sé si alguno ya está llevando algún proceso y se recuerda alguna de ellas. Por ejemplo, los procesos más usuales, lo que más se lleva en materia civil son los ejecutivos, ¿no? No vamos a mentir. Es lo más usual y uno sale de abogado y ya está ahí cobrando una deuda, ¿no? Del amigo, del vecino, del compañero, qué sé yo, ya como abogado, ya litigando, ¿no? Entonces, los monitorios tenemos que dominarlos, aprenderlos y no dejar pisar los plazos, no dejar vencer los plazos, ¿ya? Entonces, ¿qué laguna hay ahí? Por ejemplo, en el antiguo Código Procesal Civil estaba el procedimiento y también tuvo otra normativa. Por ejemplo, en materia laboral, ustedes saben que no es un solo código. Van a leer laboral y existe parche, ley, ¿no es cierto? Así pasó en el procesal civil, que hubo el procedimiento, creo que se llamaba la 1760 y el procedimiento abreviado, ¿se recuerda? Que tenía algunas pausas de cómo citar, por ejemplo, que las partes tenían que ir los días martes y viernes a notificarse a los juzgados. Y otro punto muy importante que señalaba que antes de citar en los procesos ejecutivos, primero se deberían realizar las medidas cautelares. Esto no lo tenemos en el nuevo Código Procesal Civil y está ocasionando muchos problemas a los abogados porque solo tienen 30 días para citar. Y estamos adelantando, es otro de los cambios del antiguo al nuevo Código Procesal Civil. Tienen 30 días y ustedes saben que a veces en los juzgados no sale a despacho en el día la sentencia, la fecha que dice sale después. Y entonces ya en vez de tener 30 días, lo ponemos a 20 días, ya no son 20 días, ya son 3 semanas o 2 semanas y los abogados tienen que corretearlo aquí en el oficial de diligencia, ¿no? La figura central. Tienen que ir a citar, porque si no, ya saben, la extinción, antes había la percepción y ahora con el nuevo código la extinción del proceso. Y ustedes saben que solamente podemos repetir una sola vez más porque tenemos 6 meses para presentar ya la segunda demanda y si no, se pierde ese derecho. Entonces es muy importante ver todos estos cambios y hayan visto que hay una lagunita ahí, ¿no es cierto? Que precisa en el tiempo realizar una mejora. Tenemos que mejorar este código, ¿no es cierto? En Uruguay, por ejemplo, después de 20 años están haciendo la mejora. Más de 20 años que está en vigencia el Código Procesal Civil en Uruguay, que es el Código Proceso General, ¿se recuerdan? El mismo proceso para todos, y está haciendo mejoras a lo que es la oralidad.
para evitar algo que está provocando un embotellamiento, mejorarlo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa cuando hay una nueva ley. Cuando hay una nueva ley, se pasan a los conversatorios, los seminarios. Entonces, eso, ¿no? Lo que es la oralidad. Los principios que sustentan el proceso civil, esto ya me da un inicio para entrar de lleno ya a la oralidad. Entonces, fue como una plataforma, esas preguntas que hicieron sobre la oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley. Es más importante que conlleva este Código Procesal Civil. Es uno de los principios más importantes, por no decir uno de los más importantes, ¿no? Al implementar un juicio civil oral, tiene la característica de ser rápido. Le decía que puede ser posible que en una sola audiencia termine con la sentencia. Puede ser que no se presente la parte al juzgado. Tenemos el artículo 365, que el juez le da 3 días, tiene 3 días para probar por qué no estuvo presente en la audiencia. Y si no se presenta, lamentablemente, tiene que declarar la extinción del proceso, ¿no es cierto? Entonces es muy importante como abogado llevar una agenda, ver los procesos, porque es obligación del abogado ir al juzgado. Otro de los cambios con el antiguo Código Procesal Civil. Antes, el oficial de diligencia tenía que ir y notificar. Si no lo hacía, se anulaba el proceso. Tenía que ir una persona a todos los domicilios procesales, cada actuado que salía del lugar. Ahora no, ahora cambió el artículo 80, 82, 85 siguiente, que nos dice, es obligación del abogado asistir al juzgado. Y esto ya nos cambió a los abogados particulares, ya les cambió toda su rutina, ¿no? Ahora tienen que ir cada día porque tiene también su bueno y su malo. Lo malo es que no lo suben inmediatamente al sistema. He visto varios incidentes de nulidad, por ejemplo, de que fueron un día, vieron el expediente, el libro de causa, y no había salido su expediente. Van al día siguiente o a los 2 días y ya sale que están notificados. Entonces eso también tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Hay ventajas y desventajas, ¿no? Y hay que ver cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar eso, que tienen que estar todos ya subidos al sistema. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la prueba del abogado de que se presentó? En el libro de notificaciones, registrarse. Está bien, está bien. Si yo veo en el libro que no está, ese expediente fuera no está, se pregunta, ¿no? A la secretaria, a los auxiliares, porque después dice, no, estaba ahí, estaba para costura. También, ¿no? Entonces, muy importante ese libro de las notificaciones, o hay otro libro para hacer las quejas, ¿no es cierto? He visto que en varias resoluciones, autos de vista, en que el vocal ha pedido que se lleve una copia legalizada de la hoja donde está. He visto. Y eso habla de lo que nos vamos a adelantar a otro principio, que es la verdad material. Antes el juez solo podía, al momento ya de evaluar ya para la sentencia, para interpretar, para ver lo que es la prueba, no podía pedir ninguna otra prueba más. En cambio, en el nuevo Código Procesal Civil, y también lo tenemos en la Constitución Política del Estado, está incluido en este nuevo código, porque este nuevo código se van a dar cuenta que es más garantista, porque está en alusión a lo que es la Constitución Política del Estado del año 2010, la nueva Constitución, señala la verdad material. Lo tenemos también como un principio y lo tenemos en un artículo también sobre la verdad material dentro de lo que es la prueba. Entonces, existen amplias facultades de que tiene el juez o el administrador de justicia de ver una prueba, pero tampoco tenemos que, otro principio, el principio dispositivo de las partes, también el juez tiene que estar ahí, no ir contra otro principio, ¿no? Ir sobre la base de un principio, pero no
sobrellevar el otro, ¿no? Tiene que ver la forma de compatibilizar ambos principios, porque también no podremos dejar en indefensión o porque una parte no ofrece una prueba por negligencia u omisión del abogado, tampoco, ¿no es cierto? Por ello, toda la prueba tiene que ir señalada a la demanda. Entonces, una deslealtad procesal que ya estando 2 días de la audiencia, el abogado recién se acordó de que tiene una prueba, ¿no es cierto? ¿Cuándo es posible presentar una prueba nueva? Solamente cuando es de reciente obtención. Entonces, no puede estar guardándose cartas bajo la manga el abogado para sacarlas en la audiencia. Eso se llama deslealtad procesal. Es por eso que toda la prueba tiene que ir anexada a la demanda. Como eran los procesos en el antiguo código, ¿se acuerdan que habían los de mínima cuantía en los juzgados de partido? Y luego pasó ya, los juzgados de partido tenían de 1 hasta 80.000 bolivianos y los de arriba de 80.000 eran los juzgados de partido, ¿no es cierto? Para ir, no sé si han visto los antiguos procedimientos, así era. Ahora todos los jueces ven la misma, no importa que sea 1 peso o 100 pesos, todos los jueces públicos ven lo mismo. En materia civil estoy hablando, ¿no? Entonces la oralidad es muy importante. Es rápido, simple, desformalizado, justo, permitirá que se llegue a una sentencia en una sola audiencia. Excepcionalmente, bueno, dicen 2, pero a veces necesitan, cuando hay reconvención y son procesos más complicados, les decía, se necesita ver perito, ir al lugar, ver una inspección judicial. Es muy importante la inspección judicial para los jueces para llegar a un veredicto final. Los testigos también son importantes, los peritos sobre el área. Por ejemplo, hay casos que son de materia aduanera, por ejemplo. Se ve cuando es una carta aporte, cuando es una mercadería, cuando es comercial, se necesita siempre de lo que es un perito, dependiendo de la materia, dependiendo no de la materia, sino del caso, ¿no? Cada caso es muy diferente. Entonces se necesita a veces el área de un perito, de un área especial, ¿no? Ajena a lo que es diariamente lo que se ve en juzgados civiles, ¿no? Este principio tiene sustento en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, en el que se indica que la jurisdicción ordinaria descansa en otros principios como en el de la oralidad. Ya. Nos vamos a quedar aquí en lo que es la oralidad. Ya es muy importante. Y en la siguiente clase vamos a ver 3 formas de forma oral, de cómo se ingresa una prueba. Por ejemplo, en materia penal, los que han llevado penal o han visto en las noticias o en algún proceso que ha sido filmado, han visto cómo se va a judicializar la prueba en materia penal. Van señalando prueba número 1, una llave, la prueba del guantelete, sé yo, ¿no? Un arma, y lo van anexando uno por uno. En materia civil ahí existe un vacío, y justo en esos vacíos es donde cada juez, cada juzgado hace algo diferente. Por eso que nos vamos a quedar en este punto y lo vamos a ver unos videos que ya están subidos en la plataforma, lo vamos a ver en clase y lo vamos a comentar. Y vamos a ver lo que es el principio de oralidad y de inmediación. Vamos a ver varios principios. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Un poquito me queda la garganta. Bueno, como no hay más preguntas, ya tomamos la lista. Nos vemos el día viernes a la misma hora. Vamos a seguir con lo que es el foro. Vayan subiendo al foro y subir a la plataforma para que se vayan ambientando, ¿no? No les vaya a costar porque después
Otra cosa, si la tarea no es subida al foro, después pasa la fecha límite, ya no se puede presentar la tarea. Y eso va a ir en sus notas, por favor, eso tengan muy en cuenta. Es que hemos tenido problemas con los antiguos diplomados, es que no están subiendo las tareas, entonces desde ahora vayan subiendo a la plataforma, vayan leyendo para que anoten sus preguntas. Entonces, buenas noches. No puedo hablar ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, descanse, doctora. Ya, gracias. Hasta mañana, dicen. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches a todos.